que pasa en la que no tiene a los ancianos guardando la entrada de la puerta de la nación. Entonces, vamos a sacar el nuevo decreto muy pronto. Queríamos terminar el seminario de Robert para sacarlo completo y parte de la oración va a ser esta, que el Señor permita que se identifiquen los ancianos calificados para guardar la puerta de la nación con ese corazón que tienen que tener, ¿verdad? Es un corazón consagrado, es un corazón limpio, es un corazón santo, es un corazón no involucrado o vinculado con nada que pudiera afectar al corazón más que solo la instrucción de Dios. Tenemos que orar por esos guardadores de las puertas, ¿verdad? Y nuestro papel como intercesores, intercesores proféticos, es dar a luz en oración lo que el Padre está hablando en el cielo para que se manifieste en la tierra y pueda entrar en un orden diferente la nación conforme vimos también que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, por grande que fuera, por variado que fuera, por distintas que fueran las asignaciones de las tribus. Vemos que el Señor tiene un plan y una forma en que identifica a cada uno. Así que bendigo lo que estás enseñando, Alice. Bendigo que vamos a entrar a una segunda parte. No queríamos correr con un material tan lleno de riqueza y de revelación. Recuerden que parte de lo que también estuvimos recibiendo durante el seminario es que es el tiempo donde vamos a leer la palabra y vamos a interceder con revelación, con esa capacidad de oír lo que Dios está diciendo y revelarnos Él lo que quiere que oremos, para que nuestra voz no sea la que se oiga, sino se oiga la voz de Dios, porque es lo mismo que Él está diciendo en el cielo, ¿verdad? Así que tenemos retos, queremos crecer, queremos subir a lugares de autoridad que el Señor ya nos dejó entrar a esos lugares, pero tenemos que alinear las cosas para asegurarnos que ya con esa autorización de Dios no nos perdamos de la asignación por no ir suficientemente entendidos, preparados o limpios delante del Señor para esto, ¿verdad? Solo una frase se me viene que me afectó un montón en algo que dijo Robert, que afecta la forma en que nosotros intercedemos y con eso vamos a dar paso a la alabanza. Pero esta es la frase que él dijo. El argumento, recuerden que ahorita no sé si estuvieron todos en el seminario, pero en el seminario Robert decía, hay tres brigadas que Satanás ha armado. Está la brigada de la hechicería y la brujería, la brigada eh, de racismo y la brigada de religiosidad. Entonces, cuando él nos dice que estos son como que los tres frentes que vamos a tener que estar orando, que el Señor nos diga cómo se desarraigan y se desautorizan estos movimientos o estas brigadas o estas partes del ejército del enemigo, él dijo, el argumento de la hechicería es reemplazar la voz de Dios con el ego de un humano. Quiere decir que si yo como intercesor quiero orar como a mí se me antoja o como yo quiero, porque yo ya sé, porque yo ya estuve, ¿no? Acto profético y no sirve de nada, ¿verdad? Porque tiene que ser su voz. Y como decían las notas también, el enemigo solo se somete ante el poder de Dios. Es el único idioma que entiende. Es la de Dios. La nuestra la puede manipular. Entonces, como intercesores, tenemos un reto bien grande. Padre, ser más exactos, ser más precisos, ser más claros en lo que estamos oyendo de parte tuya, en unidad confirmarlo y movernos juntos como se movía estos campamentos del Señor, ¿verdad? Así que con eso les doy la bienvenida. Bendecimos la vida de Alice y la enseñanza que hoy continúa. No sé, Alice, yo tengo alabanza lista, pero no sé si tú ya tienes unas listas, no te pregunté. Me dices si quieres que Sí, ponga. sí tengo una alabanza, pero a veces tengo la dificultad que se mete algún anuncio, pero yo pienso que si esa alabanza hay que ponerla, el Señor me la dio temprano y, Dime cuál es y la pongo bueno, desde acá, ¿te parece? claro que sí, te la puedo mandar ahorita a tu WhatsApp. Sí, si quieres al WhatsApp está perfecto. Un momentito, ahorita mismo te la mando. Ujú, Y perfecto. aquí la tengo. Solo quería agregar algo de lo que estás diciendo. Fíjate que venía a mi mente lo que decía el apóstol Robert. Eso me impactó mucho, que la hechicería busca iniquidad en los corazones de los hombres o en los hogares para poder hacer efecto.
O sea, muchas veces nosotros decimos, es que esto está pasando porque alguien está haciendo hechicería, pero entendí y no sé, quisiera que tal vez lo aclararas un poco más, si la Ujú. hechicería únicamente puede hacer efecto cuando encuentra esa iniquidad o ese pecado o esa corrupción en nuestros corazones, porque de lo contrario estamos blindados, es lo que entiendo. Yo así lo entiendo también, Alice, así lo entiendo, sí. Por eso la importancia, miren, han visto como todo el 2024 el Señor hablándonos de consagrarnos, de manos limpias. Como dice Karen aquí, la maldición no viene sin causa, ¿verdad? Nosotros, el Salmo 24 fue el Salmo del año 24. ¿Quién subirá al monte de Sión? El de manos limpias, el de corazón puro. Importantísimo que estemos limpios y consagrados, ¿verdad? Ya te la mandé. Me mandaste la No, letra. al fondo, al final está el link. Ah, perdón, no quiero abrir aquí. Perfecto, aquí va. Lo abro y ya lo comparto. Si me dan para compartir, creo que tengo para compartir ya. Muy bien. Sí, lo voy a compartir el sonido del equipo. Perdón un segundo. Ok, aquí vamos. Sabemos en medio de esa alabanza, en medio de esa unidad, Señor, nos haces entrar a todos en un común acuerdo. Y ese común acuerdo es que queremos oír tu voz, queremos bendecir la vida de Alice, el don de maestra, profeta que le has dado, Señor, para un tiempo como este. Pedimos, Señor, que unjas cada palabra de ella y a nosotros nos abras los oídos y el corazón y la mente para poder oír también en medio de todo lo que ella nos va a enseñar, qué es lo que tú nos estás hablando, Señor. Estamos en tiempos donde necesitamos tener certeza de cada movimiento que hacemos y que estamos escuchando tu voz y tu dirección. Estamos en tiempos donde no podemos ir ni adelante de tu tiempo ni atrasarte, sino que queremos ir puntuales, justos, precisos en todo lo que tú estás queriendo que oigamos para que podamos obedecerte. Blindo esta reunión en el nombre de Jesús, pidiendo que no haya ningún estorbo ni de internet ni de comunicación y que cada quien donde está no tenga distractores y pueda ponerte toda la atención, Señor, para escuchar tu voz en medio de la voz de Alice, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, qué belleza alabar juntos. Dice que entramos en su presencia con alabanza y con acción de gracias. Y como decía la alabanza, ¿verdad? Nada me podrá separar de su amor. El Señor me daba Romanos 8, 38 y 39, este versículo en la nueva Biblia viva. Dice, estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor. Esto lo escribió Pablo. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor de Dios que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que es un privilegio para mí, mis hermanas y mis hermanos, compartir esta palabra de parte del Señor. Yo hoy en la mañana le decía, ay Señor, de verdad que tanto que cuando comenzamos a escudriñar, como enseñaba el apóstol Hagan, ¿verdad? El Señor es tu misericordia. A muchas personas les puede dar conocimiento y nos puede meter a conocer cosas de Él. No nos asombre ver tanta sabiduría. Incluso en la palabra misma dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará, pero es muy diferente poderse meter uno y escudriñar y sacar tesoros y conocimiento y aprender y estudiar, que tener la presencia de Dios en medio de la enseñanza. Y eso es lo que vale, que sea Él, que sea Asunción, que sea lo que Él quiere enseñarnos.
Y esa es mi oración. Yo le decía, Señor, pero, em, ay, mira que seré capaz de poder comunicarlo. Me decía el Señor, estás hablándome desde el ego, porque cuando tenemos ego, estamos preocupados si nos va a ir bien o ir mal. Yo le digo, ay, Señor, ¿por qué me dices eso? Porque yo no quiero que mis hijos el ego prevalezca, sino que se dejen usar por mí y sufran a veces hasta el vituperio de la comunicación de la palabra del Señor, porque muchas veces nosotros decimos no querer quedar en ridículo, no querer cometer errores, pero eso es el ego nuestro. Y entonces aquí tiene que ser el Señor el que va a obrar y como dijo David, ¿verdad? Cuando le dijo a su esposa, qué vergüenza lo que estás haciendo, le dijo, me haré más vil por causa del Señor. Así que por el Señor nosotros tomamos su palabra y sabemos, como dice Colosenses en 2:9-10, en Cristo estamos llenos de la plenitud de Dios. Así que esa plenitud de Dios es la que nos va a permitir hoy compartir su palabra y vamos a comenzar desde esta, que es la del día de hoy. No voy a ponerme a repetir todo lo que vimos la vez pasada porque si no el tiempo no nos va a abundar y la verdad que es mucha información. Espero que el Señor nos dé el tiempo de por terminar. Si tienen duda de la primera parte, por favor, ahí en el chat está todo, incluso hasta en el YouTube me tomé el trabajo de poder mandar también la presentación que nos mandaron de la iglesia. Está también el PDF completo, no falta nada aquí. Todo lo que el Señor da, lo damos de gracia como Él nos lo da de gracia. Así que aquí vamos a comenzar. El título, ya saben, esta fue la invitación de hoy, nos las hace el Señor, esta es una invitación de parte del mismo Espíritu Santo. Nos está enseñando sobre las cortes de los jueces en el campamento de Israel, nos está trayendo al principio para que podamos entender nosotros cómo Él conformó esto, ¿verdad? Vimos así de manera rápida que era un pueblo que estaba muy desordenado y cómo Dios pretendía hacer de esclavos que hacían ladrillos a hacer un ejército victorioso, dispuestos a todo por él, ya muy organizado, con líderes, con jueces, y eso es lo que vamos a continuar viendo el día de hoy. Saber juzgar es parte del requerimiento para el establecimiento del reino. Muchas veces nosotros tenemos miedo de decir, ay, el juicio, pero el juicio que el Señor nos está enseñando aquí de juzgar es una palabra diferente, es poner en orden. Como decía Melquisedec, es Dios de justicia. Y sabemos muy bien que si Él es Dios de justicia y Dios de paz, el Señor nos quiere llevar a través de ese orden divino porque es parte del requerimiento que Él está haciendo para este tiempo, para que nosotros sepamos juzgar como Él lo hace, en el mismo espíritu que Él nos enseñó, que quitemos de nuestra mente todos esos paradigmas o enseñanzas que hasta cierto punto nos la dieron como la sirvienta que lleva a Cristo, pero ahora el Señor está ampliando la información para que nosotros seamos mucho más veraces y más acertados, porque el enemigo ha sacado de sus cuarteles y sus laboratorios conocimiento milenario para este tiempo, con demonios muy, muy capacitados, potestades muy capacitados para poder entrar a atacar. Y el Señor por eso está preparando, porque el Señor sabe que si nosotros no estamos preparados, esto es una conjunción, hermanos y hermanas, es el cielo y la tierra unidos de parte de Dios para poner al enemigo bajo los pies de Cristo. Somos ese ejército llamado a hacer eso, ¿verdad? Somos atalayas, guerreros e intercesores. Debemos estar bien vestidos con la bandera, con el lugar exacto donde Dios nos quiere. Por eso es esta enseñanza, ¿verdad? Y aquí dice, pero un día veremos las cosas como son cara a cara. Esto es algo que el Señor me estuvo ministrando y de verdad me asombró mucho porque yo siempre pensaba que esto era para el último tiempo, que iba a ser en el futuro, cuando ya estuviéramos en el cielo. Y el Señor me dice, no, si es para este tiempo, yo quiero aclararles la visión y quiero darles un conocimiento pleno. Entonces aquí dice, de la misma manera, eso está en la Biblia, hermanas y hermanos. Dice, de la misma manera, nuestros conocimientos son ahora muy limitados. Esta es una carta que le está escribiendo Pablo a los Corintios.
como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso. Ya saben que en ese tiempo pues no estaba ese espejo claro que tenemos ahora, sino que eran, según he visto yo, unos como tipos, esos azafates de plata que podemos tener nosotros, donde se más o menos se vislumbra la figura, pero no muy clara, ¿verdad? No podríamos delinearnos los ojos en uno de esos espejos. Pero un día, dice, pero un día, y el Señor me decía, llegó el día para nosotros, porque la palabra esta, el Señor le habla a diferentes equipos y diferentes ejércitos de diferente manera, pero a nosotros nos está hablando hoy que este es el día en que veremos las cosas como son, cara a cara. Recuérdate que eso también está en la palabra cuando le habla a Aarón, ¿verdad? Y a María y les dicen, hey, un momentito, cuando ellos se llegan a quejar y a decir, bueno, pero si también Dios nos habla a nosotros. Y le dice Dios, un momentito, a los profetas y a todos les puedo hablar así, pero a Moisés, él es mi amigo y le hablo cara a cara. El Señor está buscando amigos, amigos, que nos metamos ahí con Él para que podamos ver las cosas como son, a la manera de Él, no a nuestra manera, no como yo quiero verlas, sino como Él las ve. Y dice, mis conocimientos, dice Pablo, son ahora imperfectos, pero en aquel día, gloria a Dios, estamos en aquel día. Podré conocer tal y como Él me conoce a mí. Hoy mi oración al comenzar esta enseñanza es que Dios nos aclare la visión, nos quite esas cataratas, estas nubes, esto nublado que hay dentro en una visión obnubilada por enseñanzas pasadas, por conocimientos adquiridos anteriormente. Que Dios nos aclare la visión y nuestra mente espiritual y nos conceda hoy a todos los que estamos aquí, a los que verán esta enseñanza luego y a este equipo de intercesores atalayas, que nos conceda ver claramente y conocer tal como Él ve y tal como Él conoce. En el nombre de Jesús, por el poder dínamo del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, comenzamos. Sabiendo que Dios es un Dios de orden. Miren, aquí tenemos una imagen de Jesús midiendo la ciudad del cielo. Es una ciudad exacta, Él es un Dios de orden. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Todo lo hemos escuchado. Quien a través de su palabra y de su Espíritu Santo traerá orden a nuestras vidas. Para esto debemos someternos, porque no solo podemos decir, Señor, trae orden a nuestra vida y el trabajo es tuyo. No, mis hermanos. También yo tengo, no, también, es que principalmente yo debo someterme y tener ese deseo de obedecerle. Hablamos de la obediencia a Él y a sus instrucciones que están en la palabra. Mucho nos enfatizaba el apóstol Hagan sobre el estudiar la palabra, sobre el tener la palabra, el tener hambre por leer la palabra, por estar saturado de su palabra. Establecer el orden de Dios es para mí, para mi familia, para mi comunidad y para la nación. Esto es para todos. La nación de Dios es que Dios lo mira a futuro. Se convertirá en un imperio eterno. Hablamos de que Guatemala es la nación oveja, ¿verdad? Entonces estamos hablando que Guatemala se convertirá en un imperio eterno. Estará escrita en el libro de las naciones que han de ser salvas. Nosotros estamos confesando eso continuamente. Un reino donde su verdad reinará. Pero primero debe empezar a reinar en tu vida, en mi vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra nación, aquí en la tierra. Y que se haga su voluntad en la tierra como lo es en el cielo. En la clase que vimos la vez pasada se habló mucho de los tribunales o las cortes de los jueces en el campamento. Yo tengo la certeza en mi espíritu que como todo eso es figura de lo que está en el cielo, todo esto comanda un orden espiritual donde nosotros nos movemos y entramos en diferentes cortes para las peticiones, para las cosas de la nación. Y hoy, de verdad, como me hacía sentir el Espíritu Santo, yo estaba muy compungida por lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? De que estamos con un peligro latente de que las cortes de Guatemala, que todo lo que es la justicia de Guatemala sea corrompido y tomado por el enemigo.
pero estamos, como dicen, en la cola de un venado. Y si la iglesia de Cristo, si los atalayas del Señor no nos movemos en este conocimiento y vamos a las cortes efectivas, a los lugares espirituales que Dios tiene ya designados, ya en los cielos, nosotros no vamos a poder llegar a recibir esas instrucciones y esa intercesión divina que tenemos que hacer en unión con esas cortes celestiales para que se establezca la voluntad de Dios, no la del hombre y no la del enemigo. Y eso, hermanos, tiene que ser un milagro, porque el enemigo está moviendo sus tentáculos en la tierra, sus influencias para poder dominar las cortes en esta nación. Y la iglesia no puede soltar eso. Entonces estamos viendo que según lo que Dios nos está mostrando, aquí en el campamento que Dios estableció, se trabajaba en un sistema de administración judicial de 4 niveles. Lo vimos muy bien, muy claro. Vimos que habían 131 jueces para cada 4.000 personas. Las aptitudes de estos jueces, las vimos también, son clave. Por eso Dios nos está pidiendo a nosotros integridad. Nos está pidiendo que tengamos esa calificación de esos jueces para poder hacer la justicia en esta tierra, ¿verdad? Esta es clave de la sabiduría del plan, ya que no se seleccionaban de acuerdo con las divisiones tribales del pueblo, con su madurez religiosa, no es para el que tenga un máster o 4 grados o teología, doctorados, sino que aquí el Señor nos está escogiendo por aptitudes que Él ya tiene bien señaladas. Tampoco es por la madurez religiosa, no es para el que tenga 20 años de estar en Cristo, para el que tenga 40 años, para el que tenga 2 años, sino que debían reunir 4 requisitos especiales que los vimos muy claramente. Tú los puedes ver ahí en el PDF, están muy bien estudiados, muy bien explicados. Los jueces dentro de los campamentos de las 12 tribus de Israel eran esenciales y hoy son esenciales. No creas tú que esa denominación de estos magistrados, el Ministerio Público, todo lo que se va a hacer en Guatemala no tiene implicaciones, hermano. Nos va a afectar de aquí en adelante muchos años. Y así el Señor está diciendo, dentro de los campamentos, las veces tribus eran esenciales, eran vitales y desempeñaron un papel crucial en mantener la justicia, el orden, el liderazgo entre el pueblo. Los tribunales eran responsables de resolver disputas, interpretar las leyes, garantizar que la comunidad se adhiriera a los mandamientos y pautas establecidos por Dios. Estos jueces eran elegidos, aquí lo vemos, por su sabiduría, por su integridad, por su capacidad para guiar y conducir al pueblo de acuerdo con los principios divinos. Y nuestra oración, nuestra intercesión debe ser porque los que se levantan en el sistema de justicia de la Administración Judicial de Guatemala sean regidos por esto, hermano, por su sabiduría, su integridad, su capacidad para guiar, para conducir. No es para condenar de ninguna manera. Estos tribunales no eran para condenar. Estos tribunales eran para conducir, para guiar al pueblo de acuerdo con los principios divinos, para que reinara la paz y la armonía en el pueblo. Y eso es lo que tenemos que pedir nosotros, ese tipo de tribunales, ese tipo de jueces. Aquí nos lo dice muy claramente, con justicia habrá paz y armonía. Es muy importante. El Señor está muy pendiente del sistema de justicia en Guatemala, en nuestra nación en este momento, y esto debe comenzar por nosotros, por nuestra casa. Te pregunto, ¿hay paz y armonía en tu corazón? ¿Hay paz y armonía en tu casa? ¿Hay paz y armonía en tu iglesia? ¿Hay paz y armonía en Guatemala? Entonces, hermano, la justicia de Dios debe prevalecer aquí, porque estamos muy alejados de la justicia divina, muy alejados. Pedimos paz, una paz firme y duradera. Lo estoy oyendo mucho últimamente en las noticias internacionales, ¿verdad? Pero el Señor dice, sin justicia, sin la justicia de Dios, sin la palabra de Dios, no habrá paz y no habrá armonía de ninguna manera. Si siguen mi consejo, le dijo Jetro a Moisés, y si al Señor le parece bien, miren qué cosa, esa sabiduría, podrá soportar todas las presiones y habrá paz
y armonía en el campamento. Si tú pones en orden tu vida, de acuerdo al orden divino, esta es una promesa de Dios para tu vida. ¿Quieres salud divina? ¿Quieres bienestar? ¿Quieres que vengan las bendiciones de Dios para tu vida? Entonces dice, hay que seguir ese consejo divino que el Señor nos está dando el día de hoy. Y nos lo está diciendo muy claro, ¿verdad? Y aquí dice, miren, Moisés escuchó atentamente el consejo de su suegro. Tenemos que escuchar, tenemos que detenernos, escuchar la palabra del Señor. Por favor, vuelvan a escuchar todo lo que nos enseñó el apóstol Juan. Vamos por el parvulito de todo lo que él nos enseñó. Es tanto, tenemos que agarrar como una lustrina, como una madeja, ir desenrollando todo esto y poco a poco irlo. Tenemos todo el año para esta palabra, porque esta palabra, esto que Él nos enseñó, nos va a marcar este año. Pero tenemos que comenzar desde ya, desde el primer día, ¿verdad? Moisés escuchó atentamente el consejo de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió hombres capaces y los designó jueces del pueblo. Vamos a ir viendo eso un poquito despacio. Jetro le dice a Moisés, miren lo que le dice, llévalo delante del Señor para ver si Él lo manda. Todo lo que venga para ti, todo lo que te enseñe, llévalo delante del Señor. Toma eso como una visión de tu vida, como una pauta de tu vida que tú no debes cambiar. Todo llévalo delante del Señor para ver si Él lo manda. Y la implicación es que si Él lo manda, si Él lo aprueba, si esto está de acuerdo con el orden de Dios y con su voluntad, si Él está de acuerdo con esto, podrás continuar en pie, le dice. Y también el pueblo, porque si no, desfalleciendo, desfallecerás. Podrás estar en tu lugar. Habrá orden y habrá shalom. Aquí cuando le dice esta paz, le dice shalom. Shalom es un lugar de destino al cual llegarás, en donde debes estar. Significa que serás una persona que no solo llegará donde debe estar, sino que cumplirá lo que Dios quiere que se cumpla. Miren qué cosa más maravillosa. Entonces tenemos que buscar la justicia de Dios como principal en nuestras vidas. Y le dice, y te va a señalar el camino que deben andar. A mí me encantó esto, Jesús, una foto ahí que simula una gráfica que simula a Jesús caminando, marcándonos un camino. Y dice, escúchame, permítame darte un consejo, le dice Jetro a Moisés. Vamos a recalcar eso un poquito para que Dios te bendiga y te lo dice el Señor a ti hoy. Sé el abogado de este pueblo, sé representante delante de Dios, está bien, para que Dios resuelva sus problemas. ¿Quién va a resolver tus problemas? Solo Dios. Tú les comunicarás las decisiones de Dios, les enseñarás las leyes, les darás a conocer los principios que deben seguir para tener una conducta correcta. Pero en el verso 20 dice, tú les vas a prevenir. Eso está en el original, esa es la traducción cuando dice, tú les comunicarás las decisiones, es tú les vas a prevenir. Tú les vas a advertir respecto a los estatutos. Necesitamos maestros, necesitamos pastores que guíen al pueblo, que nos enseñen, que nos prevengan, que nos sigan dando la palabra del Señor y las instrucciones. Les darás a conocer el camino que deben andar. Sabré el camino a recorrer, el camino a seguir, si primero no me dan a conocer las leyes de Dios y sus instrucciones, mis hermanos. Para poder hacer lo correcto, primero necesito estar en el lugar correcto. Y es solo cuando me aferro a las instrucciones de Dios, a la palabra de Dios, teniendo el conocimiento de su palabra, el entendimiento de sus leyes, de los estatutos de Dios, solo entonces podré estar en una situación en la que puedo estar donde debo estar y hacer lo que debo hacer para mantener el orden divino en mi vida y establecer o restablecer, como dijo el apóstol, que era el año de pues reestablecer ese orden para mí, para mi casa, para mi comunidad. Es a través de la palabra del Señor, de sus enseñanzas. Entonces le dice, y tú elige, pero elige con la visión de Dios. Muy importante. En el 21 le dice, busca, así dice en la Biblia, esta nueva Biblia viva, busca, pero en el original, en el hebreo, esta palabra es sahá, casá, perdón, significa ve a algunos hombres capaces, piadosos y honestos, que odien el soborno y desígnalos como jueces.
es una palabra que se deriva del término visión. Aquí en forma verbal debemos tener una visión. En muchas Biblias se utiliza el término discernimiento, que Dios dé discernimiento a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, en la iglesia, a los evangelistas, pero que también a ti en tu casa, en tu trabajo, en donde tú te muevas, que nos dé el Señor esta visión de Él y este discernimiento porque al igual que le dice Jetro a Moisés, ¿verdad? Necesitas actuar y comportarte con discernimiento, con la visión del Señor. Así que tener una visión que viene de Dios nos da discernimiento. Necesitamos, como lo vimos al principio, ¿verdad? Que el Señor nos habló muy claro que tenemos que tener nosotros ver claramente para tener un discernimiento. Y aquí es muy importante lo que tenemos que estar haciendo ahorita en nuestra iglesia, como intercesores, como atalayas para ser efectivos, líderes y jueces trabajando juntos. En los campamentos, los jueces trabajaban en estrecha colaboración con los líderes tribales para garantizar que cada tribu funcionara sin problemas y que cualquier conflicto se resolviera de manera justa. No solo tiene que haber un líder que te enseñe la palabra, tiene que haber también este tipo de jueces con el conocimiento y la justicia divina, con la visión de Dios, que puedan llevarte a tener paz y armonía y que puedan resolver conflictos, aconsejar al pueblo se necesita, porque la gente dicen andan perdidos como ovejas sin pastor. Necesitamos un pueblo unido, un pueblo entendido, un pueblo con una visión clara con la organización a cargo de líderes y jueces que tengan la visión y el discernimiento del Señor. La presencia de estos líderes y jueces trabajando juntos fue crucial para mantener el bienestar social y espiritual de los israelitas durante su viaje por el desierto. Miren, mis hermanos, cuando hay desorden, cuando no hay armonía, cuando hay demasiado problema, como se veía ahí en Israel. Ahí estaba Moisés sentado desde la mañana hasta la noche tratando de resolver problemas. Y nosotros entretenidos, como dicen en mercadeo, yo soy mercadóloga y aprendí mucho de eso, ¿verdad? Recibí unos cursos que se llamaban Guerra de Guerrillas en mercadeo. Me recuerdo muy bien porque decía que te distrae mucho ese montón de guerrillas, ese montón de... Y eso es lo que hace el enemigo. Te levanta problemas por aquí, por allá, que si esto pasó, que si mi hijo me contestó mal, que si la estufa, que se acabó el gas, que unas cosas tan chiquitas, pero que te distraen de meterte en este momento en el lugar íntimo, a clamar por tu nación. El Señor necesita en este momento que estemos enfocados en esta situación crucial que nosotros estamos viviendo como nación, que no nos desenfoquemos de que eso debe ser lo primario y no porque tenemos un dolorcito de cabeza vamos a dejar de estar ahí pendientes. Aquí dice, Moisés le pide ayuda a los líderes. Aquí Moisés ya tenía separadas a las tribus, ya los tenía cada uno y había levantado un príncipe por cada tribu. Ese príncipe era un líder, o sea, Moisés no crea que él vino a agarrar este va a ser juez, este otro, no. Miren qué especial el corazón de Moisés. Él llega y busca a los líderes y les fue a decir, miren, esto está en la palabra. Todo esto que está aquí escrito, Deuteronomio 1, del 9 al 18. En aquel tiempo le dije al pueblo, eso lo escribió Moisés, ayúdenme, miren qué lindo es él. Ustedes son una gran carga para que yo la lleve solo, porque el Señor nos ha multiplicado como las estrellas, por eso está esa gráfica ahí. Quiera Él multiplicarnos 1000 veces más, que añada más intercesores, que añada más gente a la iglesia, que vengan más. Pero hermano, necesitamos tener orden porque no es solo de que nos añada y estemos totalmente desordenados. Dice, para bendecirnos y que nos bendiga como Él lo ha prometido. Pero ¿qué puede hacer un hombre solo para resolver las dificultades, los pleitos y los problemas que hay entre ustedes? Elijan, pues, miren, a quienes les dio, él sabía que los líderes que había escogido eran líderes con temor de Dios, si no, no se los hubiera dicho. Eran líderes que buscaban la santidad, eran líderes que amaban a su pueblo, que daban la vida por los que estaban ahí. Eran líderes, mis hermanos, que iban adelante, no crean que iban atrás o metidos entre el pueblo a la hora de la batalla.
¿Saben quién llevaba la bandera de cada tribu? Es el líder. Iba adelante, iba adelante. Y por eso él les dijo, elijan pues hombres de cada tribu que sean sabios, experimentados y entendidos, y yo los pondré como jefes. Moisés sabía que ellos se metían entre su pueblo y los conocían. No solo estaba por ahí gerenciando con una puerta cerrada, ¿verdad? Eran líderes que se metían entre el pueblo, que tocaban la puerta. Hola, ¿cómo estás? Una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y tu esposo esto y el otro, así como hace Helen, de vez me manda unos mensajitos, ¿cómo sigue Richard? Y me pregunta, ¿y qué rico se siente eso? Están mis oraciones. Se siente delicioso cuando un líder, cuando un líder mandado por el Señor, cuando un príncipe mandado por el Señor se preocupa por su pueblo. Eso es delicioso porque se siente uno que está cobijado. Entonces, ellos, dice, estuvieron de acuerdo con esto. Era un pueblo que estaba ya en armonía. Entonces tomé los hombros, los hombres que eligieron, varios de cada tribu, y los señalé como jueces administrativos. Necesitamos jueces administrativos con visión y conocimiento de Dios a cargo, ya lo vimos la vez pasada, de 1000, de 100, de 50, de 10. Ellos ya sabían, a unos le iban a tocar 10, a unos 20, a unos, cada uno conforme ya, y el líder sabía, ¿verdad? Él puede manejar 10, él puede manejar 100, él puede manejar 1000. Y él los ponía a cargo, ¿verdad? Puso cuatro. En cada tribu habían cuatro niveles. Miren qué cosa. El apóstol Hagan hablaba mucho del número cuatro, como dijo una hermana la vez pasada para decidir en sus dificultades, decidir, miren qué responsabilidad, y ayudarles en todo. Dicen que estaban dispuestos siempre, no que voy a almorzar, perdonen, pero ahorita hay una necesidad y vamos a atender. Les di órdenes para que fueran perfectamente justos en todo tiempo. Ahí ya Moisés dijo, les di órdenes, porque tiene que haber un liderazgo en todo tiempo con sus hermanos y aún con los extranjeros, porque recuérdense que salieron muchos extranjeros también entre los israelitas. Y les dice, cuando tomen decisiones, o sea, iba a ser un grupo que iba a tomar decisiones, que iba a decidir esto es justo, esto es injusto, esto está bien, esto está mal. No favorezcan a un hombre porque sea rico. Sean justos con el grande y con el pequeño. Tenían que ser ese corazón de Dios. No teman si a ellos no les agrada el fallo de ustedes. Es que muchas veces puede ser que no nos agrade, pero tiene que ser un pueblo obediente, porque ustedes son jueces en el nombre de Dios. Miren qué cosa. Los casos demasiado difíciles, tráiganmelos a mí y yo los resolveré. Les di además otras instrucciones para ustedes. Y eso ya no lo apunta Moisés, que instrucciones, pero Moisés era un hombre que recibía todas las instrucciones de Dios cara a cara. Entonces él no se iba a equivocar aquí, ¿verdad? Y aquí tenemos el significado de la palabra juez. Juez en hebreo, shofet, ya vimos el shofar también, ¿verdad? Tiene un significado más amplio que la definición moderna de un juez como un funcionario judicial. En el contexto del Antiguo Testamento, shofet podría referirse a un líder militar. En este momento, en el campamento de los atalayas del Señor, necesitamos líderes militares. Así como es un líder militar, imagínense ustedes cómo se cuadra, ¿verdad? Cómo sigue órdenes, cómo es disciplinado. No que me levanto a las 5, me levanto a las 6, me levanto. No, tiene su disciplina en su vida sin que nadie le tenga sus zapatos nítidos, su cama. Mi esposo, pues, él estudió en escuela militar y mi suegro era militar, entonces dice que llegaba a su cuarto y lo ponía, cada uno hacía su cama. Dice que ponía una ficha a que saltara sobre la cama, para que estuviera esa cama nítida. Los zapatos tenían que estar brillantes. Y vieran mi esposo cómo es de ordenado hasta el día de hoy. Tiene su closet, bueno, el mío, ni les cuento, pero el de él, sus gavetas, todo. Gracias a Dios, él es un hombre tan ordenado y tan disciplinado en su vida, en su forma, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, sus horas de comida. Es un hombre que tiene eso, porque él tiene una instrucción militar. ¿Verdad? Yo respeto mucho a los militares. Mi abuelo también fue militar, él estuvo en guerra mundial
y él, pues él fue un militar de alto rango y era guardia del emperador Guillermo II. Entonces, imagínense ustedes, él fue distinguido, tuvo cruz de honor, tuvo la cruz de hierro en la Primera Guerra Mundial, no crean la Segunda, no, él ya no participó porque yo cuando le pregunté, opa, ¿usted por qué no fue a la guerra con Hitler? Estuvo con él en la Primera Guerra y me dijo, porque fíjate que nos reuníamos los alemanes, él ya estaba en Guatemala en la finca de café y lo oíamos en radios que eran unas radios que nadie más oía, como que eran unas frecuencias que ellos tenían para escucharlo. Y no me gustó cuando dijo a los alemanes, ustedes ya no tienen que pensar porque yo voy a pensar por ustedes. Y él me dijo a mí, tú nunca dejes que nadie piense por ti, porque para eso tienes tu mente, para que tú decidas lo bueno y lo malo. Para eso tienes el temor de Dios en tu corazón. Él era de padres protestantes, él era un hombre protestante y bueno, en ese tiempo así se llamaba, ¿verdad? Así aparecía en su pasaporte, religión protestante. Entonces, es una bendición de Dios tener ese discernimiento, esa sabiduría. Y él es cierto, miren, él sufrió mucho porque aquí en Guatemala le quitaron sus fincas, porque decían es enemigo, ¿verdad? Entonces lo dejaron a él ahí, no sabía ni de un lado ni de otro, pero él fue fiel a sus principios y amó esta nación aquí, pidió ser enterrado y entonces es una cosa tan linda porque eso significa lo que es tener un líder militar específico con toda su disciplina, con todo el amor, no importa los vientos, se mantiene siempre firme, ¿verdad? Un liberador era un juez, según esto. O sea, eso es lo que Dios nos está pidiendo ahorita. Un líder militar, un liberador, un administrador o un profeta. Todo esto tiene que ver con esta palabra shofet. Shafat significa dictar sentencia, pero miren, este dictar sentencia de este juez es para reivindicar, no es para juzgar, para condenar, es para gobernar a príncipes, jefes y capitanes, también significa eso. Es un caudillo que funge como liberador, gobernador y litigador. En Jueces 2:16 dice, y Jehová levantó jueces o caudillos que los liberasen de mano de los que les despojaban. Es muy importante esta función. Y en el Jueces 2:18 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. O sea, Dios es un Dios de orden. Dios escucha las jerarquías. Dios no se pasa por alto al pastor para ir a decirle a la oveja que esté en contra del pastor. Eso jamás, hermanos, es una cosa del diablo. Al diablo le gusta dividir, le gusta hacer golpes de estado, al Señor no. Él es un Dios de orden, de disciplina, de jerarquías y Él está con el juez, dice aquí. Jehová le levantaba jueces. Recuérdense cuando el pueblo comenzó a decirle, levántanos un rey, ya no queremos jueces. Sí, ahí fue donde comenzó el problema. Ahí fue cuando comenzó el problema. Cuando ellos dijeron, ya no queremos jueces. El sistema de Dios es este sistema, hermanos. Es un sistema de liderazgos, es un sistema de justicia divina basado aquí. Este es el orden divino. Los reyes es una cosa humana. Por eso hay gobierno humano y gobierno divino. Nosotros estamos hablando del gobierno divino y en ese gobierno divino están los jueces y están los líderes. Y ahí cuando ellos le llegaron a decir, mira, pero queremos un rey porque los demás tienen reyes y nosotros, ¿por qué no? Bueno, diles que si quieren un rey, les va a hacer esto, el otro, va a agarrar a sus hijas de sirvientas, se les va a pedir tributo, y les comienza a decir todo. Y dijeron, fue Samuel, les dijo, miren, esto es lo que dice Dios, mejor sigamos. Samuel fue el último, pues por eso me dio tanto gusto que se lo dieran a Denise esta palabra del manto de Samuel, porque él fue el que nombró, el único que ungió reyes de acuerdo al corazón de Dios y también fue el último de los jueces. Yo dije, Señor, nos están mandando un manto de juez aquí a través de Denise a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Nos va a bendecir grandemente esta jovencita. Yo lo sé de parte de Dios porque cuando Dios pone ese manto de Samuel, que dicho sea de paso, ese manto de Samuel se lo tejía la mamá.
Así que ya sabemos que aquí nuestra pastora Helencita le ha tejido, le ha hecho un manto precioso a esta niña para que la tengamos ahora a ella con ese manto y se lo renovaba cada año. Imagínense ustedes que hasta la hechicera de Endor reconoció que era Samuel. Bueno, esto es una cosa que tiene mucho más que hablar, pero no nos vamos a meter ahora, pero reconoció a Samuel porque dijo, es un hombre que viene con un manto. Vio el manto y reconoció que era Samuel. O sea, esto es una cosa especial, ¿verdad? Pero aquí quiero decirles que los jueces del Señor, que Jehová está con el juez, mis hermanos. Y eso no lo vamos a cambiar. Entonces, aquí dice, cuando reciben los mandamientos en el monte Sinaí, porque después de, recuérdense bien que lo vimos la lección pasada, que ya luego de que Dios nombró a sus líderes y que nombró los jueces y que estaban en orden en sus tribus, ya alineados alrededor del campamento del tabernáculo, entonces ya Dios llamó a Moisés y le dio las leyes. Unas leyes escritas en tablas, porque Moisés ya tenía todo ese conocimiento en su corazón. Él, por eso era que les podía guiar, ¿verdad? Pero cuando recibieron los mandamientos en el monte Sinaí, el Señor define lo que es un juicio justo. Y eso es lo que nosotros queremos que prevalezca en nuestra nación. Juicio justo divino. Administración de justicia del corazón de Dios para nuestra nación. Designa jueces y funcionarios administrativos en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da. Es el mandato que le da el Señor en Deuteronomio 16, 18, 20. Miren qué claro. Designa jueces y funcionarios administrativos en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da. Una iglesia debe ser ordenada, ordenada en el orden divino. Un campamento de Dios, un ejército de Dios de atalayas debe tener el orden divino. Ellos administrarán la justicia en todas tus tribus, pero ya vimos la justicia para paz y armonía, ¿verdad? No torcerás las leyes para beneficiar al rico, ni aceptarás soborno. El soborno cierra los ojos de los sabios. Miren lo que pasa en nuestra nación y corrompe las decisiones de los jueces. Eso es palabra del Señor. La justicia debe prevalecer, le dijo el Señor. Ese es el mandato del Señor. Es el corazón de Dios. Esta es la única manera, le dice, que serás prosperado en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ese mandato está ahí en la Biblia. Es inamovible. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar nunca, hermanos. La justicia divina debe prevalecer y la justicia divina debe prevalecer en Guatemala. Listos para emprender la jornada hacia la tierra prometida. Ahora sí están listos. Ahora este fue un periodo de preparación para el pueblo israelí. Al finalizar este periodo, que fue un año que estuvieron ahí, imagínense ustedes, a los 3 meses de que salieron, Dios les da la orden del censo y comienzan ellos a organizarse y tal. Y pasa un año para establecer los jueces. Este es un año. Este es un año especial del Señor. Este es un año bien particular de Dios para nosotros. Es un periodo de preparación, hermanos. ¿Y para qué nos estamos preparando? ¿Qué vamos a tomar? Pero si no nos ponemos en el orden divino, les llevó un año al pueblo de Israel ordenarse y ponerse con todo este designio que Dios tenía para ellos. Israel abandonó el monte Sinaí. Ahora sí pudieron decir, Señor, ya vamos a dejar este monte donde pensamos que solo tú te manifiestas. Ahora ya sabemos que tú vas con nosotros y nosotros nos vamos a poder mover. Inició una gran jornada hacia la tierra prometida. ¿A dónde quieres dirigirte tú? ¿A dónde quieres dirigirte? No te puedes dirigir a ningún lado sin el orden divino establecido. Si quieres prosperar, si quieres alcanzar las bendiciones que Dios nos tiene escritas en la palabra. Y el Señor dice, y el Señor te dice a ti, mis hermanos, allí, esa palabra Jehová llama, el allí de Dios. A mí me toca tanto mi corazón, porque cuando dices allí de Dios, ¿dónde es el allí de Dios? Es en todos lados. Estoy yo en medio de ellos. Esa es la promesa del Señor. Y aquí está esa foto del arca, pero nosotros sabemos ya que Cristo Jesús es esto que dijo, yo estoy con ustedes todos los días. No estamos solos. Jesús está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, el poder de Dios está con nosotros, pero nos pide obediencia. Aquí nos pide ordenarnos,
Nos pide escuchar su voz. Aquella tienda portátil y su contenido constituían la morada terrenal de Dios. Un tabernáculo es sencillamente una vivienda normalmente temporal. Estamos nosotros de paso en una vivienda temporal. Sabemos que nosotros vamos a una morada eterna. El verbo tabernacular significa moran. Allí él comunicaba su voluntad a Moisés. De allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Entonces, él sabían que Dios iba a ir dentro de la tienda. Él revelaba su gloria, era un santuario terrenal con sentido celestial. Aquí ya el Señor nos está hablando del caminar ya en el desierto, ya con su presencia, pero nos va a meter en otro porque aquí el Señor nos está diciendo, bueno, yo voy a caminar con ustedes, pero ¿cómo voy a caminar con ustedes? ¿Cómo me voy a mover con ustedes? ¿Cuál va a ser el orden de ese camino? Entonces, aquí vamos a ver que la pregunta es si existe un modelo tangible del tabernáculo en lugares celestiales. ¿Por qué Dios mandó todo esto? Y lo vemos en Éxodo 25:40 la respuesta. Moisés fue mandado a hacerlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Quiere decir que en el cielo existe este modelo. Es un modelo que tiene que estar en nuestros corazones, en nuestras vidas el día de hoy. Y nosotros ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Me voy a ir rápido acá para poder enseñar que aquí en el tabernáculo ya nosotros somos un tabernáculo. Jesús vino a tabernaculizar en nosotros, hermanos. Aquí ya estamos nosotros caminando en fe, en otro tiempo del Señor, pero ya en un orden divino. Así se acabó toda la obra del tabernáculo. Imagínense ustedes, toda esa obra ya fue terminada. Por eso nosotros no necesitamos ya estar entrando a un lugar santísimo ni en un templo. El único templo que se va a construir, ahí el que se va a sentar va a ser el anticristo. Es decir, en esta tierra ya no va a haber un templo más. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. En esta tierra el templo que existe somos nosotros, mis hermanos. El Espíritu Santo, somos templos de barro con un tesoro precioso adentro de nosotros, ¿verdad? Así se acabó toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés y así lo hicieron. Nosotros vamos a ver esto, como lo vamos a ver más adelante, en la Nueva Jerusalén. Ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo, dentro de todo esto que nos está enseñando, dentro de cómo quiere que nos ordenemos, que Él debe ser el centro de la vida de su pueblo. Cada una de las 12 tribus tenía un lugar específico alrededor del tabernáculo, distribuidos en 4 grupos de 3 tribus cada uno. Acampaban alrededor del tabernáculo, pero mira, hermano, miren mis hermanos, esto es muy importante, que de verdad yo lo señalé aquí en negrita, lo resalté porque sentí resaltarlo en el espíritu, acampaban alrededor del tabernáculo de la presencia del Señor, no se separaron nunca de esa presencia del tabernáculo, no se separaban ni de día ni de noche, lloviera, tronara o relampagueara, no se separaran. Pero lo importante aquí es tanto para estar cerca de la presencia como para defenderlo durante ataques. El Señor espera que defendamos su palabra, que defendamos sus principios, que defendamos su orden, que defendamos lo que tiene escrito y estipulado en la palabra del Señor, porque no lo puso ahí de balde ni para que nosotros lo perdamos ni lo tiremos por un lado, o como dijo alguien ahí, la Biblia es solo para mientras que uno la estudia, ya después la puede dejar como que es un texto de la universidad, ¿verdad? En la universidad a uno le dan cuántos libros. Yo ya no tengo esos libros, por saber ni qué se hicieron. Pero así pretendía ese pastor que la Biblia se quedara por ahí, porque ya el conocimiento Dios lo da de otra manera. No, mis hermanos. La palabra del Señor debe ser nosotros lo tenemos que leer a diario. Debemos estudiar a diario su palabra. Debemos meternos en su palabra, porque de Dios dices guardar los secretos y de sus hijos sacar los tesoros escondidos. Hay cuánto tesoro escondido para cada día en la palabra. Cada grupo
de lo que veíamos aquí en estos campamentos se situaba en uno de los cuatro puntos cardinales. Es que Dios es tan perfecto, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Ya vimos nosotros cómo los ubicaba, incluso depende de quiénes fueran sus mamás. A mí eso me gustó tantísimo. Ver cómo Dios los separó, ¿verdad? Dijo, bueno, los hijos de Lea de plano se van a llevar mejor, entonces a estos pongámoslos aquí. Dios es tan perfecto, ¿verdad? Los hijos de Dina, bueno, perdón, no de Dina, los hijos de Lea, de Raquel, de Silpa, ¿verdad? De las empleadas, ellos tenían también ahí, miren, Lea tenía a Silpa como su empleada. Y Rebeca no era su empleada, era su esclava, pero fíjense que algunos dicen que eran sus parientes también, eso no sabemos. Y Rebeca con Bilba. Entonces los tenían así, juntitos. Depende de cómo fuera la mamá para que se llevaran bien, ¿verdad? Que ellos se conocían. Entonces, Dios es amoroso. Dios tiene cuidado de nosotros. Mire, así como decía Helen el otro día, nosotros en Baja Verapaz estamos un grupito, dice, ¿cómo se unieron ellas? Porque Dios sabe a quién une, Dios sabe, no creas que tú estás por casualidad en el grupo que intercede por Petén o que intercede por Izabal o que intercede por Chimaltenango, por Zacapa. Dios sabe por qué te puso ahí y por qué puso a esas personas que están contigo en ese grupo. Eso no fue el hombre, eso fue Dios. Dios nos escuchó, Dios ama nuestro territorio. Dios ama a Guatemala. Dicho sea de paso, fíjate, me pasó algo tan impresionante la noche que fue este accidente del bus. Yo tuve un sueño y soñé, ay, tuve un sueño tan duro, tan fuerte. Soñé que yo lloraba tanto, pero lloraba que me salía sangre de la garganta y cuando yo me miraba el corazón tenía sangre en el corazón. Y cuando yo oí esta noticia, porque yo lo primero que hice cuando abrí los ojos fue ponerme a orar, le dije, Señor Dios mío, esto es muerte, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero me dolía mi corazón tanto, miren, y yo sé que a Dios le dolió tanto esto, esta sangre inocente de hijos de él inclusive, ¿verdad? Que iban ahí, o de tanta gente, voy a decir así en general, ¿verdad? Que falleció en ese espantoso accidente. Y de verdad yo creo que no hay un corazón de un guatemalteco que no estemos conmovidos y que no hayamos orado tanto por esto, ¿verdad? Pero Ujú. yo sí sentí, muchos dirán, ay, esto fue voluntad de Dios. No, mis hermanos, la voluntad de Dios no es que se derrame la sangre en nuestro país, en nuestra tierra. Es de que nos ordenemos, de que prevalezca la justicia, porque todo esto también es por eso mismo, ¿verdad? Si en Guatemala hay una justicia. Entonces, claro, ¿qué pasa? No sé, Helen, si abriste el micrófono porque Y lo quieres abrí decir porque algo. fíjense que me llamó mucho la atención, me estaban contando que el domingo que Robert salió de la iglesia pasó una camioneta cabal de estas, ¿verdad? Extraurbanas. Y le preguntó a uno de los pastores, ¿y esas camionetas son seguras? Como que algo percibió, pero no dijo nada, ¿verdad? Se recuerdan que él contó tanto como Dios le da como que una imagen y después lo ora y ve qué es. Entonces, le estamos con esa pregunta si él percibió algo al ver una, porque las camionetas están por todos lados, ¿por qué le llamó la atención? Porque Por como que algo. ujú, era Y como es que que no tenemos que dejar pasar ya, mira, no tenemos que, como hijos del Señor, como atalayas, esas, cositas, sí. detengámoslas. Son semáforos en amarillo. Ujú, Entonces detengámonos, hagamos ese celá. ¿Por qué lo preguntó? sí, Entonces llevémoslo al Señor. sí, Padre, ¿por qué? Como le pasó a él en esa visión que tuvo del carro de su hija. sí, cabal, lo mismo. Entonces Igual. llama la atención, ¿verdad? Dice uno, uy, ¿por qué no percibimos que tal vez él estaba viendo algo que si hubiéramos solo presentado al Señor y decir, Señor, si nos estás advirtiendo algo, intercedemos porque tú pongas algo aquí y estorbes cualquier cosa, accidente o cosa que pudiera pasar, ¿verdad? El Pero sistema de también, transportes, ¿verdad, Helen? Que ujú, tenemos leyes, imagínense, estamos hablando de justicia, tenemos leyes de transporte de 1946. Esas son las que rigen nuestro sí, país ahora. Entonces, vemos que esa ley dice, ya hubo un decreto que tuvo unos cambios en 1990, por ahí no recuerdo la fecha exacta, y entonces ahí dice que exigieron que tuvieran seguro, ujú, pero se fueron a la huelga. Entonces el presidente Yamate puso un todo el decreto que seguro. quitaba el seguro.
Igual que pasa con las aguas negras. Hay un decreto 236, 2006, desde el 2006 aprobado para que se pongan plantas de tratamiento que esa gente no hubiera caído en ese río de aguas negras. Y no se ha puesto porque los alcaldes se han puesto en huelga diciendo no podemos tener esa ley. La basura ahora con esto reglamentado y hoy no pasaron aquí a recoger la basura porque están en huelga porque dice que ellos no quieren hacer este reciclaje. Entonces quitan las leyes porque vienen otros y se paran. Aquí lo que necesitamos es un país obediente, Sí. un país que se legisle y como dice, ejecútese y cúmplase. Cuando Amén. es un decreto ya puesto, ¿verdad? Gracias, Helen. Sí, es un llamado de atención de Dios para que no dejemos de pasar, hermanos. Si en tu vida hoy es algo que te pasa, algo, mira, detente, llévalo delante de la presencia del Señor y llévalo y ponlo en el chat. Miren, el Señor me está mandando tal sentimiento y oremos por eso, porque eso puede prevenir muchas cosas, ¿verdad? Entonces dice, cada grupo se sitúa en uno de los cuatro puntos cardinales, norte, sureste y oeste. Esta organización, aquí nos va a llevar el Señor a otro punto, ¡bum! Nos vamos a mover aquí el Señor a mí me movió así, dije, ¿a dónde me estás llevando? ¿Verdad? Que sentí que me estaba metiendo en un carrito de estas roller coaster, ¿verdad? ¿Cómo se llaman en español esto? No bueno, estas, ya saben ustedes, estas cosas donde lo meten a uno en un carrito de alta velocidad. Entonces, porque aquí dice, esta, Montaña rusa. sí, gracias, Claudita. Sí, una montaña rusa. Esta organización es lo que el Señor nos va a llevar ahora, cabalmente. Nos va a hacer un cambio tan drástico, tan rápido, porque nos va a meter en alta velocidad. Preparémonos y amarrémonos el cinturón. Esta organización no solo facilitaba la logística del campamento, sino que también tenía un profundo significado espiritual, la Nueva Jerusalén, porque el Señor quiere que miremos esto ya, que comencemos a ver esto también, que nos va a comenzar a ministrar. Esto que el Señor nos va a enseñar ahora, nos va a comenzar a preparar, así como Él los preparó aquí para entrar a la tierra prometida, a nosotros también. Esta es la preparación, hermanos. ¿Cuál es la tierra prometida nuestra? A ver, no es ir a Orlando ni ir a París. Nosotros vamos hacia acá, hacia la Nueva Jerusalén. Y al instante, yo estaba en el Espíritu. Así tenemos que estar. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El Señor, toda esta preparación es para que nosotros vayamos hacia aquí ahora. Nuestro camino va hasta el libro de Revelaciones. La Nueva Jerusalén. Aquí nos dice el Señor, esta era figura. Recuérdense que le mostró en ese monte de hace 2500 años, le mostró esto. Y en base a esto, él hizo ese tabernáculo, ese diseño, los jueces, los líderes. Ahora nosotros nos está mostrando ya esto, que le pongamos atención. En el libro del Apocalipsis, la Nueva Jerusalén se describe como una ciudad celestial que desciende del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esta ciudad es el cumplimiento último de las promesas de Dios a su pueblo, un lugar de perfección y comunión eterna con Él. Este es el cumplimiento último. Y al que estaba sentado en el trono le dijo, escuchen esto, mis hermanos, la promesa del Señor para nosotros. Yo hago nuevas todas las cosas. Y luego me dijo, dice Juan, escribe porque lo que te digo es digno de crédito y es verdadero. Esto es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Lo que yo te estoy diciendo es digno de crédito y es verdadero, porque tenemos que prepararnos, hermano, como iglesia. Esta preparación, miren qué cosa, todo estaba posicionado con relación a la presencia de Dios, el tabernáculo. Las tribus de Israel, esta foto de verdad que dudé si ponerla o no, pero estaba en un libro, lo hizo un artista en base al Apocalipsis. Y cabalmente el pastor Vladimiro Vázquez, que fue pastor nuestro en Elim, yo solo he estado en dos iglesias, en Elim donde nacimos al Señor, luego estuvimos en otra iglesia y aquí en Llaves de Sion, no, no es que nosotros vayamos de iglesia en iglesia, el Señor sabe dónde nos lleva.
Entonces este pastor Vladi nos decía, miren, nos vamos a dar un susto cuando lleguemos a la presencia y miremos los animales y cómo son, ¿verdad? Los que se mencionan en la Biblia. Y esta figura pues es un poquito fuerte, ¿verdad? Las tribus de Israel acamparon alrededor de cuatro banderas que tienen imágenes de un león, la tribu de Judá, eran las tribus que dirigían, un becerro, que era Efraín, un águila, Dan, y las banderas llevaban estas imágenes. Encontramos una correspondencia notable con las cuatro criaturas que rodean el trono de Dios en el Apocalipsis. El primer ser viviente, dice Juan, era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. El orden de Dios nunca es arbitrario, mis hermanos. Tampoco se inventa simplemente por capricho. Sigue su modelo celestial. Todo nosotros si nos sujetamos a Él, a su palabra, estamos siguiendo el modelo celestial del Señor. Siempre debemos aceptar el orden y la organización de Dios, incluso cuando no lo entendemos, ¿verdad? Muchas cosas no tenemos por qué, Dios no tiene por qué respondernos a todas nuestras dudas. Dios no tiene por qué contestarnos todo lo que nosotros queremos saber. Este es el hambre de hoy, ¿verdad? De querer saber. Dice que el hombre tiene en los últimos tiempos comezón de oír, de saber, de conocer. Y aquí el Señor nos está preparando a nosotros para un cielo nuevo y una tierra nueva. El tabernáculo será reemplazado por el templo, un edificio diferente. Esto ya va a ser en un tiempo para el cual nos estamos preparando nosotros para entrar, porque el tiempo se acorta, la venida de Cristo es pronta, hermanos. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor. Yo cada vez que miro las noticias mundiales, digo, bueno, están esperando paz firme y duradera. Y yo sé que la palabra de Dios no dice eso. Estamos preparándonos para otro tiempo, pero para un tiempo que la palabra nos lo define muy claramente, ¿verdad? Un edificio diferente con tipología diferente en varios aspectos. No se volverá a erigir el tabernáculo de la tierra. Cuando Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, una gran voz anunció, nuestra visión, nuestra vista tiene que estar enfocada para allá, ya no para atrás, sino para adelante. Oí entonces que una potente voz gritaba desde el trono, la casa de Dios. En otra versión dice el tabernáculo. Miren, esto es precioso. Está ahora entre los seres humanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la buena noticia, ¿verdad? No tenemos que ir a buscar un tabernáculo ni andar armando y desarmando la tienda, sino dice, la casa de Dios está ahora entre los seres humanos y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Aquí está la promesa. Dice, Dios vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y ellos serán, y Él será su Dios. Lo vamos a desgranar. Yo creo que cuando, si pudiéramos tener una visión de los lugares celestiales, hacia dónde vamos, nos, marav- nos maravillaríamos, porque Juan trató en su lenguaje de explicar más o menos lo que él veía, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos enfocamos? ¿Tú quieres llegar aquí? ¿Tú te enfocas hacia aquí o estás viendo solo lo terrenal, lo terrestre, lo temporal? Si estamos ordenados, si estamos organizados como Dios manda, porque como dijo el Señor, entrarás en la tierra, pero tienes que tener un discernimiento, un orden divino. Y oí una gran voz del cielo. Vamos a desgranar este versículo de Apocalipsis 21:3 que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora estamos hablando del tabernáculo de Dios. Y el tabernáculo, recuérdense que tenía que estar en medio de tribus ordenadas y organizadas. Y Él morará con ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí vemos que cuando dice, oí una gran voz del cielo, esta palabra cielo significa poder potentado, es un trono. Juan oyó una gran voz que venía del trono del cielo, de un trono de poder, de un potentado que decía, he aquí. Y otra vez vemos aquí esa palabra, he aquí, es mira, presta atención. Miren, es lo que nos decía la profeta Helen ahora, ¿verdad? De mirar y prestar atención. Y más cuando quien te está hablando es un varón, una mujer de Dios,
que está en su presencia, porque no nos vamos a andar entreteniendo con cualquier cosa que nos digan, ¿verdad? Sino que prestemos atención a quién nos está hablando, delante de quién estás, quién te está rodeando. Mira y presta atención. He aquí, visto, dice, esa es la visión. Hablamos mucho de visión hoy. Dice, el tabernáculo es, ¿qué? Es la morada. He aquí la morada de Dios con los hombres, el lugar donde Dios va a habitar. Y dice, Él morará. Aquí hay dos palabras porque tabernáculo es morada, pero esta morada es otra palabra. La primera es esquené y la segunda es esquenó. Habitó, morará con ellos, pero a mí me gustó mucho esto porque dice, Dios extenderá el tabernáculo. Recuerden que hay una palabra que dice, extiende el sitio de tu tienda. Pues Dios dice que extendió el tabernáculo para residir con nosotros. Como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, que era un símbolo de protección y comunión. Y el Señor me decía a mí cuando leí esto, yo estoy extendiendo mi tabernáculo sobre mis hijos en este tiempo. Los estoy cubriendo, estoy teniendo comunión con ustedes, pero que el Señor está buscando esas personas íntegras, esos jueces, esos líderes sobre los que Dios va a extender ese pueblo obediente, lleno de su palabra, donde Dios está morando, está haciendo habitación. Ellos son su pueblo, dice pueblo es Laos, que significa pueblo suyo, su compañía, su linaje. El Señor está diciendo, tú eres mi linaje. Yo te he hecho nueva criatura, nueva creación, mi ADN, mi genealogía en ti, todo, eres mi linaje. Ya no decir eres de, así como, ¿te recuerdas cómo se pusieron las tribus por linaje, pueblo y nación, dice la palabra? Pues así dice el Señor. El Señor va a llamar a los de su linaje para extender su tabernáculo, ¿Tú te recuerdas cómo era este tabernáculo? Yo estoy segura que sí, y seguramente lo estudiaremos, ¿verdad? Tenía unas carpas, entonces dice que aquí extendió su tabernáculo sobre su compañía, sobre su linaje, sobre su pueblo, y dice, Dios mismo estará. Esta palabra es eimi, que significa yo soy, yo estoy. Ese es el estoy de Dios, de eternidad. Aquí no es que, ay, ¿será que Dios está conmigo? Yo estoy, esa es la promesa del Señor. Yo existo, es enfático, dice, yo soy, estoy contigo. Como tú, Dios, y dice que esta palabra, Deus, porque esto yo lo busqué del griego, estas palabras del griego, dice magistrado, la divinidad suprema, no hay otro. Dios está sobre nosotros extendiendo su tabernáculo. Nos está diciendo, no son mi linaje. Yo estoy haciendo tabernáculo con ustedes desde mi trono. Está saliendo esta palabra, pero quiero que veas y que prestes atención. ¿Verdad que es preciosa su palabra cuando la desgranamos? No nos quedamos con nada. Y aquí tenemos una imagen de un templo con todas las naciones, ahí los linajes parados delante, que imagínate tú qué belleza. Entonces oí una voz potente desde el trono. De nuevo el Señor me dijo, vuelve a poner esta palabra en la Biblia amplificada. Esto estaba en inglés, yo lo traduje con Google al español, pero vi que sí era bastante bien la traducción. Según mi consideración, Apocalipsis 21:3 dice, entonces oí una voz potente desde el trono. Gloria a Dios. Hoy esa voz potente se está dejando que nosotros la oigamos, hermano. Y percibí sus distintas palabras que decían, mira, y así te está diciendo el Señor hoy, mira, la morada de Dios es contigo y Él habitará, acampará, tabernaculizará contigo, entre ustedes, mis atalayas, mi ejército. Ustedes son mi pueblo, son mi linaje. Y Dios personalmente, mira qué promesa. Dios personalmente estará con ellos y será su Dios. Dios personalmente está con nosotros, hermano, con su linaje, con su pueblo, con aquellos dispuestos a ser obedientes, a seguir su palabra, a someterse a su justicia. ¿Y quién nos ha abierto este camino? ¿Quién nos ha abierto todo esto? Jesús. Jesús nos ha abierto lugar
al lugar santísimo. Por eso, amados hermanos, aquí está hablando Pablo a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 19 al 21. Gracias a la sangre de Jesucristo, bendita sangre, gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la sangre de Jesucristo, podemos entrar libremente en el lugar santísimo. Jesús nos ha abierto un camino. Hermanos, vamos hacia la Nueva Jerusalén. Pero ¿saben quién nos ha abierto el camino? Jesús, un camino nuevo y vivo a través de la cortina. Él la rasgó con su muerte, fue rasgada, es decir, a través de su cuerpo. Cuerpo bendito de Jesucristo que dio su cuerpo por nosotros. Además, en él tenemos un gran sacerdote que está al frente de la familia de Dios, ministrando por nosotros todos los días, pidiendo por ti todos los días un sumo sacerdote en el lugar santísimo que es Jesús. El propósito mismo del tabernáculo era ser una morada para Dios entre su pueblo. En Éxodo 25:8, Dios ordena, harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. Eso anticipa la encarnación de Jesucristo, quien es descrito en Juan 1:14 como la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega para habitó es kenosen, literalmente significa tabernáculo. Imagínense qué belleza. Así como la presencia de Dios llenó el tabernáculo, la plenitud de Dios. Y esto es algo, una palabra que yo quiero que penetre tu corazón el día de hoy. Es algo básico el día de hoy, primario. Dice, así como la presencia de Dios llenó el tabernáculo, también la plenitud de Dios habitó en Jesucristo. ¿Quién cree eso? Y en Colosenses 2, 9 a 10, mira lo que Pablo les escribe. En Cristo habita, dice un poco, 10%, 15%. No, la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, tú, al estar unido a Él, a Jesús, están llenos de la plenitud de Dios. Mira, hermanos, si logramos entender eso, vamos a saber que nos ha hecho dignos, que nos ha hecho nosotros plenos, no nos falta nada, estamos completos en Él, llenos de la plenitud de Dios. Podemos entender lo que es la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, encarnada en un ser humano, en un cuerpo humano. Y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Así que tú estás lleno, llena de la plenitud de Dios. Siéntete así, permítete sentir así, créelo, créelo, porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, así es. No te sientas vacía, triste, abandonada, deprimida. No, confiesa esta palabra, escríbela, apúntala en los dinteles de tu cuarto, en el espejo de la mañana donde te levantas y te miras a la cara y di yo estoy unida a Jesucristo. Por lo tanto, estoy lleno de la plenitud de Dios. Esto es una perla al día de hoy. El tabernáculo es una prefiguración profunda y multifacética de Jesucristo. Ilustra el deseo de Dios de habitar entre su pueblo. El cumplimiento del tabernáculo es Jesucristo. Sin embargo, no están conectados a Cristo. La cabeza, así dijo Pablo a Colosenses, explicaba de otras personas. Ellos no están conectados a Cristo. La cabeza a la cual nosotros que formamos tu cuerpo, su cuerpo, eres tu cuerpo de Cristo. Tú te confiesas, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y dice, los que formamos su cuerpo, sí estamos unidos a Cristo. Y lo estamos por medio de fuertes junturas y ligamentos, con lo cual crecemos a medida que Dios nos nutre. No podemos dejar de crecer porque estamos unidos por medio de fuertes junturas y ligamentos con Jesucristo. Somos cuerpo de Cristo. Y Jesús es semejanza a Melquisedec. Con esto terminamos y vamos a unir aquí de nuevo. Vamos a volver a llamar porque estamos estudiando el sacerdocio de Melquisedec. Fue llamado Rey de Justicia, Rey de Paz. Y todo esto es palabra del Señor en Hebreos 7. Y aquí está cada uno de los versículos. Desde el 15 vamos a leer hasta el 28. Dice, y todo esto queda más claro
si reconocemos que el nuevo sacerdote es de la clase de Melquisedec y llegó a ser sacerdote no según el requisito de la ley de pertenecer a determinada tribu, sino de acuerdo con el poder de una vida indestructible. Pues esto es lo que se asegura de él. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma categoría que Melquisedec. Recuerda que estás lleno de la plenitud de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Y esto te está hablando de Jesús. Y dice, tú eres sacerdote para siempre de la misma categoría que Melquisedec. Así que la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficiente, pues no perfeccionó nada. En cambio, ahora tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Pero este fue nombrado con el juramento que dijo, el Señor juró y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Cómo dice el Señor que tú eres? Que somos reyes y sacerdotes. Aquí le está diciendo a Jesús, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús es el que ahora nos garantiza un pacto mejor. Pero como Jesús nunca morirá, su sacerdocio es eterno. Por eso puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Qué esperanza más que gloriosa, ya que vive para siempre y está pidiendo por ellos. Si tú dices, ¿quién está pidiendo por mí? Jesús está pidiendo por nosotros. Era provechoso para nosotros tener un sumo sacerdote, así como él, santo, sin maldad, intachable, apartado de los pecadores y elevado más alto que el cielo, el Altísimo, el Guión, porque la ley pone como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero después de la ley vino el juramento que nos daría el Hijo como sumo sacerdote, hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por todo lo que nos enseña. Y estamos nosotros bajo esta bendición, bajo ese sacerdocio. Nosotros vamos caminando hacia todo esto y tenemos que permear la tierra con su palabra, con un orden divino, ajustándonos a su palabra, escuchándolo y aprendiendo de él cada día, porque él está con nosotros, hermanos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y con esto termino. Ay, qué delicia, Alice. Tanta cosa, ¿verdad? Tanta profundidad en cada detalle de lo que el Señor hace. Y creo que si vemos el plan original del Señor y el diseño original, podemos entender la forma en que tenemos que estar orando ahorita. Porque es obvio, ¿verdad? Si el sistema de liderazgo, el sistema judicial está desordenado, todo lo demás se sale de su espacio y su lugar. Y como intercesores, yo creo que el Señor nos está pidiendo que nosotros clamemos a voz y pidamos que Él mismo intervenga de formas que no podemos ni decirle qué hacer al Señor porque no nos corresponde, pero sí pedirle que Él haga una intervención divina para asegurarse que lo que pasa ahorita, por ejemplo, solo en un área, solo en el área de justicia de Guatemala, entra en un orden divino de parte del Señor. Bien, vimos qué pasa cuando está desordenado, cuando los sobornos son los que mueven a las cosas, cuando los intereses personales mueven a las cosas, o cuando el clasificar o calificar gente maneja o hace que la justicia se cambie. No puede haber algo estable, ¿verdad? Y nosotros sabemos que a Guatemala le urge una intervención divina en el área de la justicia de la nación, desde su base, ¿verdad? Desde el colegio de abogados, desde donde se generan los abogados de la nación, su educación, su cultura, sus pensamientos, su diseño. Necesitamos que el Señor haga muchas cosas. Tú lo decías ahorita. ¿Qué pasa cuando una ley no se respeta o cuando una ley se desobedece por rebelión, porque no conviene, ¿verdad? En vez de pensar por el bien de todos. Entonces, tengo unas ganas de pedirle perdón al Señor por todo el desorden que hemos tenido como nación y lo que eso representa al final con los resultados que podemos ir viendo en el día a día de Guatemala. Así que si me permiten, quiero que tomemos un tiempo en unidad. Dios nos deja tener estas oportunidades de presentarnos juntos con Él y quiero solo leer lo que dice Lamentaciones 2:19. Dice, levanta, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor.
Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Y no solo son los pequeñitos niños, son los pequeñitos en relación a no tener autoridad o poder o habilidad para hacer cambios en sus vidas por muchas razones. Y necesitamos pedirle al Señor, Padre, yo puedo sentir en mi corazón lo que Alice nos está mostrando de lo importante que era para ti, Señor, coordinar, ordenar, dirigir, gobernar, establecer dirección en tu pueblo a través de los jueces. Y la descripción de los jueces con un corazón justo, con un corazón que ama tu palabra, que defiende tu palabra, que corrige en base a tu palabra, que no busca intereses personales ni cosas para enriquecerse personalmente. La otra semana vamos a ver qué pasa cuando un juez no se pone en el lugar correcto. ¿Qué es lo que sucede con el pueblo de Israel como ejemplo? Y nosotros, Señor, como nación, reconocemos que desde la base del nacimiento de nuestra nación, Señor, hemos colocado las cosas en el lugar equivocado. Tú tienes que estar en el centro. Tú tienes que ser el único Dios al que nosotros buscamos, adoramos y anhelamos servir. Pedimos perdón, Señor, porque en Guatemala por medio de la historia y de forma cíclica, se ha vivido a través de idolatría y esperar que cosas que no son dioses intervengan y establezcan un futuro para la nación. Queremos pedirte perdón, este equipo de intercesores, y pedirte que limpies limpies el hoy de Guatemala, nos limpies de la historia pasada, de los pactos pasados, de los pactos presentes, de las cosas que hoy están fuera de foco y de línea. Pedirte perdón, Señor, porque tú eres el único que tiene la autoridad para establecer gobiernos y tiempos, para dirigir las leyes y las formas en que las cosas tienen que ser hechas. Y, Señor, el hombre ha creído tener la potestad, la habilidad, la sabiduría para determinar las cosas. Y hoy en equipo queremos decirte, Señor, no, ningún hombre, ninguna mujer por bueno que sea, es justo delante de ti. Lo único que nos justifica es Cristo Jesús, su sangre, su muerte, Cristo Jesús y su ejemplo, Cristo Jesús y su forma de cumplir todas las leyes y manejar una vida íntegra, pura y santa delante de ti, es lo que hoy nos permite estar justificados delante de ti y poder ser llamados hijos tuyos. Padre, queremos que tú metas tu mano en medio de las elecciones del Colegio de Abogados de Guatemala este viernes. Y aún de aquí para allá muchas cosas se están dando. Padre, en el nombre de Jesús quedan dos opciones y de las previas se unirán unos por aquí, unos por allá. Padre, pedimos que todo lo que se estaba dando, todo lo que se estaba pactando en lugares ocultos para poder tener cierta injerencia en ciertas tomas de decisión del futuro de Guatemala. Queremos pedirte que tú hagas una intervención divina. Señor, y así como nos has mostrado en previas enseñanzas, tú te puedes meter al campamento del enemigo y tú puedes hacer que ese campamento se confunda y ese campamento no logre establecer nada porque tú no lo autorizas. Señor, hablaba Alice de la importancia de que este es el año de ordenar, este es el año de ordenar nuestra vida contigo, de ordenar la casa, de ordenar la congregación, de ordenar las cosas, porque del 2026 en adelante sabemos que lo que nos anuncian todos los profetas es que como al enemigo se le está acabando el tiempo, él estará sacando sus últimas armas, todo lo que él pueda. Y por eso tenemos que estar firmes, estables en ti, en la palabra, en oración, en nuestra disciplina de búsqueda contigo para que podamos oír tu voz. Y conectando eso a la oración de los jueces, perdón, de quien quede ahorita como uno de los representantes o los representantes del Colegio de Abogados, ellos van a escoger 4 personas pivotales para la nación en el 2026. Escogerán el fiscal general del Ministerio Público,
escogerán de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, escogerán al Tribunal Supremo Electoral y el quienes estarán a cargo de las elecciones y también van a tener parte en elegir al próximo procurador de la nación. Esas cuatro piezas son necesarias que sean piezas que sean limpias, que sean firmes, que sean rectas, que sean correctas, que no sean piezas que se ponen por intereses políticos o partidistas. Señor, Guatemala no es de partidos políticos y Guatemala no es de intereses personales. Guatemala es tu tierra y queremos que esta nación tenga el diseño de una nación oveja y una nación oveja tiene que ser una nación que camina con justicia, con paz, con verdad y con misericordia, como dice tu palabra. Queremos pedirte juntos que hagas una intervención divina, Señor, en este momento, de aquí al viernes. Métete, Señor, envía a tus ángeles que están vigilando por la justicia de Guatemala. Cierra puertas que se tienen que cerrar y abre tú, solo tú, las puertas que se tienen que abrir. Señor, tú dices que si nosotros pedimos en la tierra algo que tú estás pidiendo en el cielo, se hará conforme a tu voluntad y eso estamos pidiendo hoy, Señor. Tú como juez de jueces, el único digno y hábil para percibir, filtrar, ver, identificar y habilitar, eres tú. Pedimos que sea hecha de acuerdo a tu voluntad y desde ya cancelamos toda hechicería y toda brujería que se está haciendo en estos lugares, Señor, para entorpecer, para traer opresión, confusión, ese humo que distrae, ese humo que adormece, ese humo que dice, ay, ya ni vamos a ir a votar, ¿para qué? Todo eso que el enemigo hubiera querido levantar a través de altares de brujería y hechicería, desde ahorita y desde acá, en unidad, todos nosotros decimos que queda anulado, cancelado, inefectivo, y por mucho que hagan, no va a tener el efecto que querían tener. Padre, despierta a los que tienen que votar. Despierta a los tuyos que tienen conocimiento y entendimiento. Quita toda pereza, quita toda opresión que pudiera afectarles en este momento, incluso todo lo del tráfico que se generó hace una semana, que digan, no, ¿para qué ir? Si fue terrible. No, Señor, que amen tanto tu nación, que salgan de toda comodidad y vayan y postulen un voto de acuerdo a tus planes. Padre, oramos esto en el nombre de Jesús. Y yo quisiera pedirte, Alice, que ores por las familias de los que fallecieron en ese accidente de bus, por favor. Oremos por ellos Sí, ahorita. claro que sí. Una hermana escribió aquí, una pastora nos pidió que se orara por las camionetas también, que Dios le mostró que el dueño o dueños, no sé, las camionetas es un brujo y cuando se accidenta el brujo pacta las almas, dice de las camionetas Esmeralda. Sí, Entonces, lo está poniendo aquí una hermana en el chat, así que bueno, ya vimos que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Amado Padre Celestial, sabemos que tu corazón se dolió mucho, Padre, por esta sangre derramada en nuestro país, Padre bendito, por tantas personas que están doliendo, tantas familias, Señor, que han quedado como deudos dolientes por estas pérdidas irreparables, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, como un Dios de toda consolación, Señor, que extiendas este tabernáculo de amor que tú tienes, Señor. Este amor que decimos que nada nos podrá separar de tu amor, ni la vida ni la muerte. Padre bendito, en el nombre de Jesús, extiende este manto de amor, de consuelo, de paz shalom sobre cada una de las personas, de los deudos, de las personas fallecidas en este accidente, Señor. También de los que están graves en el hospital, de los que se quedaron lisiados, de los que están enfermos, padeciendo a consecuencia de esto, incluso por las personas que supuestamente quedaron bien, pero están con problemas emocionales también, Señor, a raíz de todo esto. Por ellos y por sus familias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que tú derrames, extiendas tu mano y el corazón de misericordia tuya sobre cada una de esta familia, principalmente de los niños que quedaron sin papás, de las madres que quedaron sin hijos, Señor, en el nombre de Jesús, de los padres que lamentan, de las iglesias, Señor, que lamentan la pérdida de sus miembros,
de las familias y de toda la nación, Señor. Te pedimos que tu espíritu de consolación permee sobre la nación de Guatemala, Señor, en el nombre de Jesús. Y te ponemos, Señor, también este sistema de transporte de nuestra nación, que no sea solo porque en este momento se está levantando como noticia, sino que realmente pongas tú en las personas de gobierno, Señor, que hagan los cambios necesarios para darnos el derecho a la vida y a la seguridad que reza la Constitución de la República, Señor, que prevalezca el bien común sobre el interés particular, como dice, como es el espíritu de la Constitución, Señor. Te pedimos, Señor, que tus leyes, Señor, se dictaminen a favor de los guatemaltecos y principalmente sobre el transporte que estamos viendo en este momento, Señor, que está siendo afectado y no es la primera vez. Muchas veces ha sucedido, te lo ponemos, Señor, en el nombre de Jesús, pero también viene a mi corazón, Señor, que pida por todos los transportes aéreos, marítimos, fluviales y los transportes terrestres, no solo de Guatemala, también del mundo. Me pides que extienda esto también a las naciones, porque sabemos que el enemigo ha querido entorpecer todo lo que son transportes de alguna manera quiere dominarlo y quiere llevarlo a un nivel de sangre sobre las naciones. Pero te pedimos, Señor, que tú mandes a tus ángeles, el ángel que está en el sol, el ángel del norte, del sur, del este y del oeste, que con los vientos tuyos, Señor, que soplen y se lleven todas esas potestades negativas de maldiciones, de brujerías, de hechicerías, sobre todo lo que son transportes de nuestra nación y de las naciones donde estamos tus hijos, Señor, que estamos siendo afectados al ver tantas fatalidades y calamidades, y ese espíritu de fatalidad y calamidad, hoy lo venimos atando en el nombre de Jesús y te decimos que Jehová te reprende en el nombre de Jesús porque tú nos has dado a nosotros autoridad en la tierra en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te venimos pidiendo que extiendas tu mano y venimos pidiéndote tu paz, shalom, sobre todo, Señor, sobre los transportes y sobre Guatemala específicamente el día de hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Alice. Vamos a verificar esa información que mandó la hermana, ¿verdad? Porque es importante que sepamos. Algo nos habló el Señor todo el seminario y es que la hechicería y la brujería ha aumentado, ¿verdad? Y si eso ha aumentado, quiere decir que tenemos que saber dónde botar esos altares, desactivarlos, inhabilitarlos y levantar el altar correcto de parte del Señor. Lorena, veo tu mano levantada. Y pastora, muchas gracias. Ahorita la bajo y quiero comentar algo. Ujú. Dinos. Yo todavía lo estoy digiriendo porque el apóstol Robert nos habló tanto en- con respecto a la hechicería y la brujería. Ujú, Yo percibí de que vamos a entrar o estamos entrando, ya estamos adentro de un nuevo nivel y una nueva etapa en la cual vamos a estar, tenemos que estar conscientes de que nuestra consagración, nuestra santificación es súper importante. ¿Por qué? Porque siempre estamos en un proceso de purificación. Entonces no somos perfectos, ¿verdad? Pero el apóstol Robert habló de que tenemos un Dios eterno y a mí me quedó impregnada, o sea, implantada esa palabra en mi mente y en mi corazón. Porque él mencionó de que así como el enemigo busca, pues eso fue lo que entendí, así como ujú. utilizar esa brujería y esa hechicería, nuestro Dios es un Dios eterno que está desde el principio hasta el fin, en la eternidad anterior y en la eternidad posterior, y Él es el que gobierna. Ujú. Entonces, a mí me trajo una paz en medio de las situaciones que están, bueno, en lo personal que estoy viviendo, pero esa es la confianza que tenemos, de que tenemos un Dios eterno que tiene el dominio y el control de todo. Sí, Justamente cuando la palabra de Jesús, cuando menciona la palabra de que nuestro Señor Jesucristo sufrió terriblemente por nuestros pecados, eso a mí me toca mi
como para poder venir y darle voluntariamente en consagración mi vida al Señor, a nuestro Dios, quien Él es el que tiene la potestad tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, con la confianza que tenemos en el Señor, yo quiero compartirles lo que dice Isaías 40, que dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Eso quería compartir. Gracias. Amén. Esa es la perspectiva correcta, ¿verdad, Loren? Dios ya sabe el final desde el principio, ya sabe cómo las cosas van a terminar y cómo están. Él ya sabe lo que quiere hacer el enemigo y lo que y lo que Dios va a hacer, y lo va a hacer a través de nosotros. Los que tengamos el entendimiento para poder colaborar juntamente con Él aquí, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Muchas veces, obviamente, si ustedes ven, la cabeza no es la que hace tanto, es la que piensa, es el motor, es el que activa, pero lo que hace las cosas es el cuerpo en Que le sí. metieron un pelotazo en Entonces, la cabeza. creo que es bien importante que tengamos bien claro ese propósito de Dios para nosotros ahorita. Él ya tiene la victoria de todas las cosas. Él ya tuvo la victoria de todas las cosas. Aún las cosas que no hemos visto, ya las tiene. En el proceso, él dice, quiero que mis hijos sean los que establezcan esto, porque ellos son mis representantes, son mis herederos, tienen mi autoridad, tienen mi nombre, tienen mi conocimiento, tienen mi respaldo, tienen a un ejército de ángeles, 2/3 de los ángeles trabajando a favor de nosotros. Tenemos que tener la perspectiva correcta, es así y es cierto, ¿verdad? Y tenemos que entender el orden en el que Dios trabaja las cosas. Entonces, no podemos Solo, dejar. Sí, sí, perdón, Alice. a propósito de lo que estás diciendo ahorita, el apóstol Hagan rompió un paradigma en mí a propósito de eso, porque yo siempre había leído esto que dice del ángel, Gabriel, creo que fue, que le dice Jehová te reprenda a Satanás. Sí, cuando Sí, quiere el cuerpo entonces, de Moisés. Ujú. exacto. Entonces, el apóstol Hagan dijo, ¿saben por qué hizo eso? Muchos dicen, ah, yo no me meto con el diablo porque si el mismo ángel le dijo que Jehová te reprenda, le dice, él lo hizo porque el ángel no tenía autoridad en esta tierra. Pero Exacto. a nosotros como su ejército, Dios nos ha dado toda autoridad en el nombre de Jesús. Y wow, qué belleza. Solo eso quería añadir. Lindísimo, ¿verdad? Y el enemigo no quiere que nos demos cuenta de la autoridad que tenemos. Se espanta de que nos demos cuenta de la autoridad que tenemos. Pero esa autoridad viene a través de la santificación y la purificación. No viene porque somos salvos nada más, ¿verdad? Sí, ahí con eso tenemos autoridad, pero no puede encontrar el enemigo en nosotros un lugar o un espacio en el corazón de algo que esté fuera de orden, porque dice, Tú no tienes autoridad para hablarme esto, por esto y esto que tú estás caminando en tu carne y no en el espíritu". Entonces sí hay procesos del Señor aquí y al final, una de las cosas que decía Robert, ¿verdad? El enemigo reconoce solo la voz de Dios, a esa se sujeta. Entonces, cuando tú y yo hablamos, tenemos que asegurarnos que estamos hablando en el nombre del Señor lo que Él está hablando y no lo que nosotros queremos decirle. Aquí estamos entendiendo un plan y un proceso de perfeccionamiento que el Señor nos quiere dar como intercesores, ¿verdad? Candy, veo tu mano levantada, por favor. Sí, sí, solamente para que nos quedemos en la reflexión y en la meditación, en la palabra y de todo lo que hemos recibido, porque el Señor es lo que está buscando en las naciones, es esa reforma, ¿verdad? Ujú. Entonces, la reforma que tanto nos ha hablado y que Robert lo vino a decir de una manera contundente, nos lo vino a explicar. Y en ese sentido,
si queremos hablar de reforma, tenemos que someternos a ese orden divino, Amén. ¿verdad? Ese orden divino nos tenemos que someter para que, a mí me gustó mucho la forma en que lo tradujiste en el momento, porque decías, para que por instinto obedezcamos. Ujú, No que nos la estemos pensando, analizando, sino que ya sea algo que verdaderamente nuestro espíritu esté tan conectado con el Espíritu de Dios, que sea fácil obedecer, ¿verdad? ujú, Y no tan peleado como usualmente pasa, ¿verdad? Que se entra en rebelión primero. ujú. Entonces, esa parte, yo creo que es la razón por la que el Señor nos está llevando como en todos estos procesos de aprendizaje en este ámbito espiritual donde portales de muerte se han abierto, pero que también el Señor está dando la estrategia para la unidad de la iglesia, para verdaderamente llevar a esa reforma, ¿verdad? Y lo que mencionaba Alice, ¿verdad? En relación a esa ciudad, a esa nueva Jerusalén. Entonces hay una preparación y nosotros estamos cabalmente en esa preparación de estar metidos ahí sí que en ese río de Dios para que el vientre, ¿verdad? El vientre, como decía, el vientre de la misma nación de Guatemala pueda sentir, pueda sentir el mover del cuerpo de Cristo y que el reino de Dios verdaderamente podamos caminar en ese Mahanaim, ¿verdad? Donde ya no se sienta esa división de dónde está el reino de Dios y dónde está el reino de la tierra, sino que pueda haber verdaderamente esa conexión para que haya una restauración al plan original de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Amén, Candy. Perfecto, perfecto. Sí, tenemos que tener así puestos los ojos en aquel que hace todo y en el consumador de la fe, ¿verdad? El que termina toda la obra, al cual nos debemos, por el cual estamos aquí y por el que queremos trabajar, es para que se cumplan todos los deseos y los propósitos de Dios de acuerdo a su tiempo, ¿verdad? Cuando nos llevó a números, Alice, y también creo que lo mencionó el miércoles pasado. En números 9:21, miren la inmediatez de esto, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando o cuando la mañana la nube se levantaba, no era el tiempo, no era si era cómodo o no, me acabo de instalar, acabamos de venir, pues si ya te vas a querer ir en la tarde, es que sí, lo que tú digas, a la hora que tú estás diciendo, como tú dices, y en este momento era una nube, pero ahora es el Espíritu Santo en nosotros el que nos mueve y dice, anda, levántate, anda a hacer tal cosa, anda a hacer tal otra. Aprendamos a caminar en esa perfecta obediencia por instinto al Señor porque es clave. Si algo repitió mucho Robert y lo están diciendo muchos profetas y yo quiero que lo tengamos claro, este es el año de nuestra preparación. Este es el año de que nos santifiquemos, que nos consagremos. Lo hemos estado haciendo, pero más todavía, porque como que anuncia el Señor que va a necesitarnos bien filudos en el 2026. Y si vemos cómo las cosas se están moviendo, en los ámbitos naturales, podemos entender que nos va a necesitar más fortalecidos y con más autoridad espiritual para las cosas naturales que van a venir. Mira, ahorita se ve, y ayer estuve en, bueno, dos reuniones, el lunes y ayer, de alto nivel de intercesión, y una cosa que dijeron me llamó la atención, ¿verdad? Este es el tiempo de los presidentes del tiempo de guerra y los primeros ministros del tiempo de guerra. Pidamos presidentes del tiempo de guerra. Y dijo, uy, nosotros no tenemos ahorita, ¿verdad? Pero estamos viendo a unos que están con una autoridad delegada de Dios para ciertas cosas por un tiempo, no sé cuánto, pero así es. Y entonces oremos que el Señor mueva lo que tiene que ver con nuestra nación y las decisiones de la nación, Dios las mueva de la manera que Él necesite hacerlo, ¿verdad? Para que Guate vaya caminando como esa nación oveja en el diseño y nos puso a guardarla en oración, a subiros como atalayas a ese muro y de veras clamar de voz en alto, guardando y avisando lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? Así que declaramos que el Padre hace su perfecta voluntad, nos sigue equipando, nos sigue enseñando. La siguiente semana, miércoles, es presencial. Hermanas y hermanos, porfa, lleguen.
No sé cuánto tiempo más nos vamos a poder reunir presencialmente o si siempre va a haber esta posibilidad. Algo sucede cuando estamos juntos y cuando oramos juntos por las cosas. Yo te invito a que llegues el próximo miércoles a las 10 de la mañana presencial, por favor. Desde la alabanza, la administración, hay mover profético, además de instrucción. Quiero que por favor vengan, es importante. Como dicen, ¿verdad? Los profetas llaman a profetas, los intercesores llaman a intercesores. Algo sucede cuando sales de la soledad de un lugar solo a estar en medio de un campamento de intercesores. Así que te necesitamos oír tu voz ahí y la intercesión que Dios te puede dar. Los esperamos el próximo miércoles 19 en Iglesia y Llaves de Sion a las 10 de la mañana. Y seguimos orando de aquí a lo que viene ahorita del Colegio de Abogados. Y ya casi terminó de salir del horno el decreto que necesitamos, así que estén pendientes del nuevo decreto. Les doy las gracias, especialmente a Alice, a ti por las dos enseñanzas. Le pido al Señor que nos guarde, que nos proteja, que nos lleve con bien y nos mantenga bien conectados y bien despiertos a las cosas que Él está haciendo para que pueda contar con nuestra oración en tiempos de asignados y fuera de tiempo asignado para hacer la voluntad del Padre. Les bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos estar en comunicación con ustedes y vernos el otro miércoles. Dios les bendiga. Hasta luego. Dios Amén. esté con ustedes. Hasta Bendiciones. luego. Gracias, la hermana Silvia Bendiciones. está poniendo 49. Profeta Helen. Isaías 40.